¿Sí, sí pueden ver? Sí, hermanito, está proyectándose. Ok, ok, aquí no sé qué me está pasando, qué está pasando aquí conmigo en mi computadora. Ok, yo nuevamente voy a compartir. A ver. ¿Sí se ve? Sí, hermanito. Hermanito, ¿sí se ve? Sí, estamos bien. Ya, ok, ahora sí. Bueno, entonces, brevemente habíamos dicho, hermanos, que Dios se revela a este hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, por medio de una imagen de un hombre. Y básicamente dice en la profecía, la parte más importante, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies y en parte de hierro y en parte de barro cocido. Recordemos brevemente, hermanos, recordamos brevemente cómo fue el hecho de que fueron esclavos el pueblo de Israel hasta Babilonia, ¿no? Nabucodonosor, hermanos, llegó hasta el territorio israelita en Jerusalén y llevó cautivos a los hebreos. Y entre los hebreos cautivos fue también Daniel, ¿ok? Entonces, nosotros vemos que fue llevado muy lejos de su patria. Habíamos dicho, hermanos, la vez pasada la interpretación de este sueño. Hablamos de la imagen que representaba reinos. Esa es la idea de la revelación de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener siempre presente. Dios, hermanos, quería revelar los reinos, ¿no? Primero estaba hablando del reino babilónico, como habíamos visto, que representa la cabeza de oro. Es decir, el imperio donde estaba Daniel en ese momento, con Nabucodonosor. Después vino el imperio medo-persa, representado por los pechos y brazos de plata. Y luego vino el imperio griego, representado por el vientre y muslos de bronce. Y luego habla de el imperio romano, representado por las piernas de hierro, pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces nosotros vemos, hermanos, que Dios está mostrando aquí su revelación de reinos por medio de esta figura de la imagen. Y eso es importante entender. Y cuando hablamos de reinos, recuerde, estamos hablando de imperios, ¿sí? De algo grande, de algo majestuoso en su momento, de algo, hermanos, que estos imperios gobernaban el mundo en su momento. Incluso, como habíamos dicho, ellos pensaban que nunca se iba a acabar su reino, pero Dios trajo a su fin cada uno de ellos. Aquí está hablando de 4 reinos. Ahora, fuera de la imagen, aparte de la imagen, aquí en la misma interpretación, en el capítulo 2, verso 44, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el rey, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una gran revelación, hermanos. O sea, estos 4 reinos, estos 4 imperios será sustituido por un reino establecido por Dios mismo. Dice aquí, no con mano, es decir, no se origina con ideas humanas, con fuerza humana,
con plan humano, ¿sí? No se establecerá como los otros reinos. Nosotros sabemos, hermanos, que para conquistar un reino era necesario utilizar la fuerza, tener fuerza militar para conquistar los reinos. Y necesariamente tenía que ser así si es que quería poseer naciones y necesitaba, por supuesto, hacer una guerra física para ganar la nación, para sí. Pero con Dios no iba a ser así. Con Dios, hermanos, no se iba a utilizar fuerza humana. Él iba a ser directamente el que instituiría este reino, desplazando a los demás reinos. Es interesante. Ahora, aquí hay varias revelaciones. En primer lugar, dice en los días de estos reyes. ¿Cuáles reyes? Recordamos nuevamente, hermanos, la profecía. El último reino manifestado aquí es el Imperio Romano o el Reino Romano. ¿Sí? El Reino Romano. Note, el versículo está hasta el versículo 43. Cuando habla del cuarto reino. Cuando habla del cuarto reino, empieza en el verso 44 diciendo, en los días de estos reyes, ¿sí? En los días de estos reyes. En este caso, ¿a qué se refiere? Se refiere al tiempo del Imperio Romano, o sea, el último imperio hablado por la imagen, ¿sí? Mencionado por Dios en la imagen, que era el Imperio Romano, ¿sí? Ahora, ¿cuánto durará este imperio? Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, es decir, sería eterno. Esa es la idea. Recuerden, por favor, hermanos, los reinos mencionados anteriormente duraban un tiempo. Aparentemente no se destruirían nunca porque son imperios, pero llegaron a su fin en algún momento. Pero este quinto reino, aquí está hablando del quinto reino ya, este quinto reino, hermanos, no será destruido. Es decir, no vendrá otro reino para terminar con este quinto reino y establecerse. No, ya no iba a haber más imperios desplazando a este reino de Dios. ¿Sí? Recuerden, por favor, entonces estamos hablando de 4 reinos y luego viene un reino instituido por Dios mismo. ¿Ok? Establecido por Dios, exactamente como habíamos dicho, sin métodos humanos. Cuando nosotros pensamos en métodos humanos, hermanos, estamos hablando de un rey físico. Estamos hablando de una fuerza militar. Estamos hablando de una planeación de cómo conquistar, ¿no? Pero Dios no iba a ser así, sin métodos humanos. Por eso dice aquí, no con mano. Ahora, este quinto reino mostrado aquí, en la interpretación, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería, por supuesto, el reino de Dios. Note aquí, por favor, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. El Dios del cielo levantará un reino. Entonces, si Él levanta un reino, entonces, ¿de quién iba a ser ese reino? Naturalmente, del mencionado, de aquel que es mencionado, de Dios, el reino de Dios. ¿Qué? Una disyuntiva aquí, como les había dicho la vez pasada, una disyuntiva aquí. La pregunta obvia es, ¿esto ya se cumplió o todavía está por cumplirse?
Cuando nosotros vemos el mundo evangélico, hermanos, el mundo evangélico está hablando o nos dice, nos está diciendo que las profecías acerca del reino de Dios van a ser futuras. Es decir, cuando Dios venga a reinar literalmente aquí en este mundo, el llamado normalmente milenio. Cuando hablamos del milenio, ellos dicen que ahí recién en el milenio, el reino de Dios va a ser establecido. Es decir, en otras palabras, hermanos, esta profecía de Daniel 2:44, según la idea evangélica, todavía no está cumplida. Esta profecía tiene que cumplirse en el futuro. ¿Y cuándo se va a cumplir en el futuro? Cuando Cristo venga a reinar por 1000 años, dicen ellos. Entonces, la gran disyuntiva es, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de esto? Recuerden, por favor, esta profecía más o menos está dada en el año 600 antes de Cristo, antes que venga Cristo, ¿no? 600, mucho tiempo atrás. Ahora, para mirar, hermanos, si esta profecía se cumplió o no se cumplió, nosotros necesitamos trasladarnos al Nuevo Testamento. ¿Sí? Recuerden, por favor, en el Antiguo Testamento están las profecías acerca del reino. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos constatar si es que realmente se cumplió o falta por cumplirse todavía. ¿Sí? Hasta ahí espero que hayas estado entendido, hermanos. ¿Ok? Entonces, la próxima cosa que vamos a ver, hermanos, es el reino de Dios y su anuncio. El reino de Dios y su anuncio. Es decir, vamos a mirar, como habíamos dicho, las páginas del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dicen acerca del reino de Dios? ¿No? Note. La iglesia y su anuncio. O sea, el reino y su anuncio. Y vamos a ver más adelante por qué razón hablo de la iglesia. Mire. Primero fue anunciado por Juan el Bautista. La Biblia habla de Juan el Bautista. Es el primer promulgador del Evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Él viene trayendo nuevas revelaciones de Dios. Y entre ellas, hermanos, habla acerca de ese reino profetizado en el Antiguo Testamento. Note, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note, es una gran revelación aquí, ¿no? Es decir, hermanos, por 600 años, solamente el reino de Dios estaba en profecía, ¿no? Pero hoy, en Mateo capítulo 3, el primer, escuche bien esto importante, el primer mensaje del Nuevo Testamento es traído por Juan el Bautista, revelado por Dios, y él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso nos da un poco de luz a lo que decía Daniel, acerca de que Dios iba a instituir un reino, ¿no? Note también, hermanos, otro texto, en Lucas 3, 1 al 3. Y aquí es importante notar esto. Vamos a leerlo primero. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Draconite, y Lisanias, provincia de Draconite, tetrarca de Abilinia,
y siendo sumos sacerdotes Anás de Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque esto enlaza perfectamente o cabe perfectamente en la profecía de Daniel con lo que nos dice aquí en Lucas. Note, en el año 15º del imperio Tiberio César. Es decir, hermanos, la pregunta es aquí. ¿Qué imperio estaba gobernando en los días de Juan el Bautista y en los días de Jesús? Nosotros sabemos que estaba reinando el imperio romano. Y ese imperio romano, si me permite volver atrás un poquito, es el imperio, el cuarto imperio mencionado por Daniel aquí. El cuarto imperio mencionado por Daniel aquí. Y recuerden, el verso 43 hablaba de piernas de hierro, y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, señalando al imperio romano. Y luego, recuerden por favor, en el verso 44 decía, y en los días de estos reyes, ¿qué? En los días de estos reyes, en los días de qué reyes, de qué imperio, en los días de los reyes del imperio romano. Por esa razón nosotros vemos aquí señalando el tiempo cuando Juan el Bautista anunciaba, y anunciaba en cuanto al tiempo, anunciaba en el imperio romano. O sea, estaba apuntando al imperio romano. En el imperio romano, siendo parte del imperio romano Israel, decía él, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es decir, coincide, ese es el punto, coincide perfectamente la profecía cuando habla del cuarto reino que iba a ser el imperio romano, y en los días de esos reyes iba a venir el reino de Dios. ¿Sí? Espero que esté claro hasta ahí. ¿Ok? Ahora, el mismo Señor Jesucristo anunció el reino. No que el reino, note algo importante que quiero decir aquí. No que el reino se estableció desde Juan el Bautista. No. Él estaba anunciando el reino. Él estaba diciendo que prontamente venía el reino. ¿Sí? Lo mismo hacía el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, anunciado por el Señor Jesucristo. Note varios textos aquí en la Biblia. Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio. Note, el evangelio del reino de Dios. Increíble. Cómo coincide perfectamente el anuncio del reino de Dios dentro del tiempo señalado por Dios, que era el imperio romano, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué? No olvidemos, por favor, esto, que estas palabras fueron dichas bajo el cuarto reino mencionado por Daniel, que era el imperio romano. ¿Ok? Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Es interesante aquí, hermanos, lo que está diciendo Cristo. Está mencionando algo que iba a pasar en el momento en que ellos iban a vivir, es decir, los oyentes, ¿no? Dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. O sea, ellos, hermanos, en carne propia, físicamente, iban a experimentar el reino de Dios.
Es interesante esto. ¿Por qué? Porque Cristo no está apuntando a un tiempo de 2000 años después o 3000 años después o cuando Cristo viene por segunda vez. No, está apuntando, hermanos, a que estas personas, los oyentes en ese momento, algunos van a estar presentes cuando el reino de Dios venga. ¿No? Note acá también. Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Otra vez mencionando el reino de los cielos. Y todo lo que atas en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí vemos, hermanos, usando la palabra de forma intercambiable. Dice iglesia y abajo dice reino también, ¿no? Es decir, aquí nos da una luz, y eso es yo quiero que tengan en su mente la imagen de este texto, ¿ok? Es decir, cuando se refiere a la iglesia, Cristo mismo está señalando que es el reino de los cielos, ¿sí? Edificaré mi iglesia y las puertas las no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hablando de Pedro, ¿no? Que le dará. Ahora veamos también en Juan 18:36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí también hace mención el Señor Jesucristo acerca de su reino. Pero aquí es interesante, hermanos, la declaración de Cristo aquí. ¿Por qué? Porque aquí está mencionando la naturaleza del reino, es decir, cómo iba a ser. Como habíamos visto, hermanos, habíamos visto la profecía dice, no con mano, decía la profecía. Es decir, no con métodos humanos, esa es la idea. No de origen humano, no de idea humana, no de plan humano. Y entonces, ¿realmente cómo iba a ser entonces? Aquí menciona la naturaleza, que iba a ser de una forma espiritual, no física. ¿Ok? Por eso ese mi reino no es de este mundo. Note aquí, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Es decir, si no fuera de naturaleza espiritual y fuera de naturaleza física, material, él hubiese, hermanos, tenido una fuerza militar y él hubiese traído esa fuerza militar para que pelee contra el Imperio Romano. Y eso es justamente lo que pensaban los judíos. Los judíos pensaban en un reino terrenal. Por eso no le aceptaban a Jesús, porque estaban pensando de que no es el Mesías profetizado. Ellos pensaban, hermanos, que el Mesías profetizado les iba a liberar de la esclavitud de Roma, ¿no? Del Imperio Romano. Eso pensaban ellos. Ellos pensaban de que Cristo iba a venir, que el Mesías iba a venir, iba a hacer su ejército, iban a pelear contra el Imperio Romano e iban a vencer. Y de esa manera iban a ser libres físicamente. Pero el reino que estaba hablando, hermanos, en la profecía, no solo Daniel, sino Isaías y también Salmos y otros más, está hablando, hermanos, de un reino espiritual, no físico. Y eso, hermanos, derrumba la teoría de los grupos evangélicos que nos dicen que Cristo va a reinar literalmente por 1000 años. Cuando Él dice, mi reino no es de este mundo. O sea, no es de naturaleza física. Es decir, nunca debemos pensar nosotros que algún momento Cristo Jesús o Dios, viniendo aquí a la tierra,
va a formar un ejército para pelear contra Satanás. Bueno, muchos piensan así. Cuando hablan del reino milenial, muchos hablan de, también, junto con el reino milenial, hablan de la batalla de Armagedón, donde va a haber una batalla física, dicen ellos, y Cristo va a vencer la batalla física y va a reinar literalmente en Jerusalén. Pero Cristo aquí no dice eso. Cristo dice, hermanos, mi reino no es de este mundo. Y Mateo 16, 18 y 19 dice, y nos da una pequeña luz que vamos a ver, vamos a analizarlo más después, un poquito después, que dice que la iglesia es del reino. ¿Ok? La iglesia es del reino. Entonces, hermanos, varias cosas sacamos a limpio aquí. Primero, la profecía se cumplió tal como dice Daniel, en Daniel. Se empezó a anunciar, se empezó a decir del reino de Dios en el Imperio Romano. Segundo, lo predicó Juan el Bautista y también lo predicó Jesucristo. Y Jesucristo está dando más luces, enseñándonos que el reino es de naturaleza espiritual y por ende en Mateo 16 habla de que iba a ser la iglesia. Ahora, este mensaje también, hermanos, en la vida de Jesús, él envió a los apóstoles y sus 60 discípulos a decir el mismo mensaje acerca del reino. ¿No? Note, por favor, aquí. Mateo capítulo 10, versos 5 al 7. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje central, hermanos, en la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo, fue que el mensaje sea, o que la gente entienda o sepa que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje central. ¿Por qué? ¿Por qué ese es el mensaje central aquí? Porque él estaba predicando a los que recibieron las profecías. ¿Quién recibió las profecías? Su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba entender que lo que se predijo antes estaba por cumplirse. Por eso, la predicación central se trataba acerca del reino de los cielos, ya acercándose. Ahora, mire, Lucas 10, capítulo 10, versículo 10 al 11. Más en cualquier ciudad donde entréis y no recibáis, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Esto nos está mostrando el mismo mensaje, ¿no es cierto? El asunto, hermanos, es que todo judío necesitaba entender que el reino de Dios ya se acercaba. Pero lógicamente, hermanos, ¿quiénes no aceptaban eso? Básicamente no aceptaban las autoridades judías, ¿no? Los ancianos, los sacerdotes, y no lo aceptaban. Por eso siempre estaban refutando lo que Cristo decía. Incluso, hermanos, no aceptaban el hecho de que él era el Mesías, que él era el Salvador del mundo. No aceptaban. Pero Cristo, hermanos, mandó a los apóstoles, a los 70 discípulos, él mismo lo dijo, con el fin de que entendieran que esa profecía se estaba cumpliendo. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí, importantísima, que tiene mucho que ver con nosotros. ¿Ok? Es la siguiente. El reino y la iglesia son lo mismo. Es decir, hermanos, la gran revelación de Dios en el Nuevo Testamento
acerca del reino de Dios profetizado en el Antiguo Testamento y anunciado en el Nuevo Testamento por Juan el Bautista, por Cristo, por sus discípulos, es que la iglesia de Cristo es el reino de Cristo. Esto es fundamental entenderlo, hermanos. En el Nuevo Testamento la palabra reino e iglesia se usa de manera intercambiable, es decir, se usa para referirse a la misma institución divina. Esto, hermanos, es importantísimo que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque esto marca la doctrina nuestra, ¿sí? Si nosotros pensamos que el reino no es la iglesia, eso significa, hermanos, que nosotros tendríamos que estar esperando el reino de Cristo cuando Cristo aparezca por segunda vez, ¿no? Y por supuesto, hermanos, eso significaría también dar la razón a los grupos evangélicos que dicen que Cristo va a reinar por 1000 años aquí. En segundo lugar, si nosotros, hermanos, entendemos claramente que la iglesia es también el reino de Cristo, entonces vamos a entender, hermanos, que este reino de Cristo ya fue establecido y somos parte de ello. Ahora yo quiero que recordemos un poquito. Recordemos, por favor, las profecías. La profecía, hermanos, apuntaba ¿hacia dónde? Apuntaba hacia la iglesia de Cristo. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto central de nuestro estudio. Cuando nosotros pensamos en las profecías, cuando pensamos en el quinto reino, dicho por Daniel, simplemente estaba diciendo que la iglesia de Cristo iba a ser establecida, es decir, el reino de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo estamos seguros, hermanos, que el reino de Cristo es la misma iglesia de Cristo? ¿Cómo sabemos eso? Porque es fácil de pronto decir, la iglesia de Cristo es el reino de Cristo y punto. No. Es fácil decir eso. Pero ¿cómo aseguramos que esto es así, según Dios? ¿No? Veamos. El reino y la iglesia son lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, hay varios ejemplos que podemos mencionar. El primer ejemplo es esto. Se requiere el mismo requisito para ser salvos. Es decir, hermanos, el punto es que nosotros somos salvos en el reino y somos salvos en la iglesia. No dos instituciones separadas o diferentes, sino que, como habíamos dicho, se usa intercambiablemente la palabra reino e iglesia. La Biblia habla a veces de reino, a veces habla de iglesia, refiriéndose a la misma institución espiritual. Veamos esto, veamos. El bautismo en agua. Ese es el requisito. Pensemos en el bautismo en agua cuando hablamos de salvación. ¿Sí? Por ejemplo, para que uno sea parte del reino, ¿qué nos dice la palabra? En Juan capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí se da cuenta? Note, por favor, note. Esto está dicho en los evangelios, en el libro de Juan. Y recuerde, por favor, durante todo el ministerio de Cristo, el punto central, ¿cuál era? ¿Cuál era el mensaje central de Cristo y sus apóstoles? Era anunciar el reino. Ahora, para que una persona sea parte del reino, es decir, yo ya anunció el reino, pero yo como soy parte de ese reino. Aquí nos dice el mismo Señor Jesucristo la forma de ser parte de ese reino. Nacer de agua y del Espíritu, dice aquí, ¿no? Y ahí sí puede entrar en el reino de Dios.
aquí lo dice de forma negativa, ¿no? Aquí dice, si usted no nace de agua y de espíritu, si no quiere, entonces nunca será parte del reino de Dios. Ahora, vamos a pensar en la iglesia. Cuando pensamos en la iglesia, para entrar a la iglesia también habla del mismo requisito. Hechos capítulo 2, versos 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, note aquí, para entrar al reino, necesariamente necesita agua, o sea, el bautismo. Para entrar a la iglesia necesita ser bautizado. No, y acá abajo lo ratifica. ¿A dónde nosotros somos añadidos? Y el Señor añadía cada día a la iglesia, y aquí dice el reino de Dios. Entonces, aquí vemos, hermanos, usando de manera intercambiable. Cristo en su ministerio hablaba del reino, que necesitaba bautizarse para ser parte del reino. Pero cuando habla, hermanos, Pedro, ya en el día de Pentecostés, habla también el mismo requisito, del bautismo, pero ahora también habla acerca de la iglesia. Entonces, el reino y la iglesia son lo mismo, se usa intercambiablemente. Nosotros vemos que se requiere el mismo acto en la adoración a Dios. Cuando pensamos en el reino o la iglesia, necesitamos hacer el mismo acto. Pensamos en ¿no? La cena del Señor. La cena del Señor. ¿Qué dijo en Cristo? Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué dijo Cristo acerca de la cena del Señor con relación a su reino? Note, Lucas 22:18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Note, esto es importantísimo, hermano. Dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora, es interesante, hermanos, pensar en esto. Vamos a pensar, hermanos, que el reino de Dios va a ser cuando Cristo venga en su segunda venida. Pensemos así, pensemos como los evangélicos un momento. Eso significa, hermanos, que en toda la vida de la iglesia nunca deberíamos participar del jugo de la vid, o sea, de la cena del Señor, sino que tendríamos que esperar hasta la segunda venida de Cristo, hasta que Cristo establezca el reino milenario. ¿Sí? Pero es interesante notar, hermanos, que este acto de adoración, que es la cena del Señor, fue practicado por la iglesia, como nosotros sabemos. Note aquí, 1 Corintios 11, 18, 23 y 24. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Note lo que estamos señalando aquí. El apóstol Pablo, hermanos, enseña a la iglesia en Corinto cómo debe ser la participación correcta de la cena. Ellos lo estaban haciendo de manera equivocada. Y él apela, hermanos, a lo que dijo el Señor Jesucristo, aquí en Lucas y otros evangelios. Aquí dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y ahí habla acerca de la cena. Pero cuando él instituyó la cena, a la institución que conocemos como la iglesia, ¿cómo se refirió? Él se refirió como el reino de Dios. Pero la enseñanza aquí, ¿a quién está dando? A la iglesia, cuando os reunís como iglesia. Entonces,
¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba haciendo exactamente lo que Cristo decía aquí, hasta que el reino de Dios venga. Esto nos ratifica, hermanos, 1 Corintios capítulo 11, verso 18. Cuando ellos participaban de la cena del Señor, nos ratifica que lo dicho por Cristo acá en Lucas 22, 18, el reino de Dios es la misma iglesia. Es la misma iglesia. Porque aquí vemos participando a los hermanos. Como yo decía, hermanos, si el reino de Dios todavía si el reino de Dios no es la iglesia, entonces la iglesia no estaría participando, no había mandamiento de participar. Nunca los apóstoles hubiesen hablado de participar en la cena del Señor, nunca. Ellos dirían que de pronto esto debe hacerse cuando es la segunda venida de Cristo. Pero nosotros vemos que ya lo hizo la iglesia. Eso indica, hermanos, que el reino es la iglesia, ¿no? Comprado de la misma manera, la sangre de Cristo. Note aquí, cuando hablamos del reino, Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, note, nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿No? Nos has redimido para Dios. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde está la iglesia reinando? Sobre esta tierra. La iglesia está aquí en esta tierra, ¿no? Somos nosotros. Entonces, la sangre de Cristo ha hecho posible que nosotros seamos parte de ese reino. Cuando pensamos en la iglesia, la palabra de Dios dice en Hechos 20, 28, por tanto mirad y por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Entonces, note, aquí habla de sangre cuando habla del reino que nos ha redimido para Dios. Aquí dice la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tiene la misma idea. La misma idea de ser redimidos para Dios, ¿no? O sea, ser parte de Dios. O sea, para ser parte de Dios necesitamos la sangre de Cristo. Por eso el reino y la iglesia es lo mismo. Ahora, remontémonos, hermanos, un momentito a la profecía. Por eso hablamos de la importancia de lo que dice ahí. Hablaba de 4 reinos y un 5º reino establecido por él, que viene siendo en el Nuevo Testamento, ¿qué? Viene siendo la iglesia. Viene siendo la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor. Entonces, ¿se estableció el reino tal como Daniel decía? ¿O todavía falta esperar esa profecía que se cumpla? No, se cumplió. Se cumplió tal como decía la profecía en los días de estos reyes, en el Imperio Romano. ¿Sí? Y bueno, una ratificación más es que los cristianos forman parte del reino de Dios. Nosotros formamos parte del reino de Dios, su iglesia. Note, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, que os llamó. Note aquí. Aquí muestra, hermanos, ese llamado como algo ya presente, ¿sí? No algo futuro, sino ya presente. Por eso nos encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios. Anduvieseis es el tiempo presente, ¿no?
que os llamó a su reino y gloria. Entonces, algo que Dios hizo con su pueblo. Es decir, ser parte de su reino. Note aquí, Colosenses 1:3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿No? Esto entendemos perfectamente, hermanos, cuando nosotros cogemos una cosa que está en cierto sitio y lo colocamos en otro sitio. ¿Sí? De igual manera, cuando pensamos nosotros en el llamado de Dios, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas a través de la obediencia al Evangelio, y esa obediencia al Evangelio, a su palabra, ha hecho que Dios nos coloque en el reino de su amado Hijo. Entonces, aquí está hablando el reino como algo presente, ¿no? No está hablando como algo que va a pasar como 2000 o 3000 años después, cuando venga Cristo. No, no. Ya estamos en el reino. Mire, Colosenses 4:11. Y Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, han sido para mí un consuelo. Que me ayudan en el reino de Dios. Es decir, el mismo apóstol Pablo estaba hablando que él ya formaba parte del reino de Dios, juntamente, por supuesto, con los otros cristianos. Ya formaba parte. No está hablando de algo futuro, sino está hablando de algo presente, hermanos. Bueno, hasta aquí llegamos con la lección. Hasta aquí llegamos con la lección. Entonces, como conclusión, hermanos, nosotros somos, y los otros hermanos desde el día de Pentecostés, el cumplimiento de la profecía de Daniel. Una cosa, hermanos, ahí decía que jamás será destruido, que durará para siempre. La pregunta es, ¿será que se acaba nuestra generación y acabándose nuestra generación también se acabará la iglesia? Por supuesto que no. Vendrán muchos otros más. Si Dios, hermanos, si Dios da vida a este mundo, a 20, 30, 50, 100 siglos más, la iglesia del Señor, en su reino, estará hasta cuando Él venga por segunda vez. ¿Cuándo será? No importa el tiempo que pase. No importa, hermanos, los imperios que haya, no importa las naciones que haya, nunca será destruida la iglesia, tal como dijo Daniel. ¿Sí? Siempre durará para siempre. ¿Por qué? Porque no es de origen humano, sino de origen divino. ¿Ok? Bueno, les dejo, hermanos, con la próxima lección, con el título de la próxima lección, está el establecimiento de la iglesia, o sea, el establecimiento del reino. ¿Cómo fue el establecimiento? Recuerden, por favor, Cristo lo estaba anunciando. Juan el Bautista también. Los seguidores de Cristo también. Ahora nos toca mirar, hermanos, el momento exacto cuando empezó el reino o cuando empezó la iglesia. Y eso lo vemos en Hechos 2:1 al 47. Hermanos, les doy las gracias por la atención. Espero que esté claro y que el Señor les bendiga. Hermano Jaime,